¿Qué tal? ¿Qué tal? Es domingo. Pues me voy a dar tiempo de hacer un video aquí, hablar un poquito de lo que está pasando en el mundo actual, con este conflicto bélico que estamos viendo entre Irán, Estados Unidos e Israel. Ah, Prácticamente es por ideologías extremistas y mucha gente está a favor de uno y está a favor de otro. Yo creo que cada quien se planta en el lugar donde más le conviene, ¿no? En este sentido, por ejemplo, hablando de mi persona, yo vivo en Estados Unidos y claro que me preocupa que si este conflicto bélico escala, que llegue, por ejemplo, yo vivo cerca de San Francisco, ¿no? Que llegue a haber tiroteos bélicos, es decir, bombas de alcance masivo en la ciudad de San Francisco, que es una de las ciudades más importantes de los Estados Unidos. Y como les digo, pues puedes tomar tu lado, creer que los ayatolás están correctos, creer que Israel está correcto, creer que Estados Unidos está correcto. Eso ya depende de ti. Pero bueno, la realidad es que el mundo ha vivido siempre a través de guerras. Y siempre un país va a conquistar a otro, así como el ser humano a veces se aprovecha de otro ser humano. Entonces, ¿en qué lado quieres estar? ¿En el lado que crees que vaya así, en el lado ganador o en el lado perdedor, simplemente porque te aferras a cierta ideología? Yo creo que simplemente hay que ver lo justo y en base a ese término de justicia actuar. Pero no estar a ciegas, hay que informarse, hay que leer, hay que entender por qué. Las guerras no son de ahorita. Desde las primeras ciudades antiguas hasta los conflictos modernos, la humanidad ha vivido en un ciclo repetido de cooperación y confrontación. Es decir, tanto nos ayudamos como nos peleamos, ahora sí. La guerra no es simple un accidente de la historia, es una expresión profunda de la naturaleza humana, la lucha por el poder, los recursos, las ideas y la supervivencia. Por ejemplo, en este caso, muchas de las tesis que estamos manejando o de las hipótesis que estamos manejando es que si Israel pierde la guerra con Irán, ese país como nación desaparecería. Algo sorprendente dentro de todo esto, e incluso lo podemos ver en los textos más antiguos de la humanidad, estos ya reflexionaban sobre el problema de la guerra. La Biblia, por ejemplo, plantea una pregunta que sigue siendo actual, que no pasa de moda. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Santiago 4, versículo 1. La respuesta que da es inquietante. ¿No es vuestras pasiones que combaten dentro de vosotros? ¿No es vuestras pasiones que combaten dentro de nosotros? Es decir, antes de existir los ejércitos, la guerra ya existía en el corazón humano. Y si nos vamos un poquito para atrás, pues vemos Génesis, que Caín fue la primera guerra 1-1, ¿no? Donde Caín vence a Abel, elimina a Abel, desvive a Abel. ¿Por qué? Simplemente por envidia, por celos, porque Dios prefirió a Abel en lugar de a Caín. Y su forma de mostrar ese coraje, esa frustración fue matando a Abel. Es decir, Caín mata a Abel por envidia, por celos, por los sentimientos que a todos nos llenan y que todos de algún modo tenemos dentro de nuestra naturaleza. Si nos vamos un poquito hacia la historia de una manera muy somera, las primeras guerras registradas ocurrieron hace más de 5,000 años
en la antigua Mesopotamia. Ya en aquel entonces, ciudades y reinos luchaban por territorio, agua y rutas comerciales. Egipto, por ejemplo, Persia, Grecia y Roma construyeron imperios enteros mediante la guerra. ¿Y quién no ha oído o quién no conoce o quién no ha sabido un poquito de la historia del Imperio Romano? Y todo ese legado que dejó el Imperio Romano. En esa época la guerra era vista como una herramienta de expansión, como una herramienta natural para expandir lo que ya hablé antes, su territorio, su poder político y también aprovechar la economía de los otros, es decir, quitarles la producción de X grano o de X animal o de X para beneficio propio. Así pues, los textos antiguos reconocían que la violencia podía dominar a una civilización completa. En el libro de Génesis se describe una época en la que la tierra estaba llena de violencia. Génesis capítulo 6, versículo 11. Génesis capítulo 6, versículo 11. Esta frase: la tierra estaba llena de violencia. Esta idea sugiere que la violencia no es solo un fenómeno militar, sino también un problema moral dentro de las sociedades. Así pues, siempre ha habido el deseo de imperio, poder y ambición. Y podemos mencionar que a lo largo de la historia, muchos imperios han surgido prometiendo orden, estabilidad o progreso. El profeta Daniel describía los imperios de la historia con una metáfora poderosa: el reino devorará la tierra. Daniel, capítulo 7, versículo 23. En otras palabras, el poder político puede transformarse en una fuerza que domina, conquista y absorbe a otras naciones. La historia confirma esta visión. Imperios antiguos, colonización, guerras de expansión, rivalidades entre potencias. ¿Te suena familiar todo esto? El imperio inglés, el imperio español, el imperio francés, el imperio portugués, el imperio norteamericano. Y antes, como ya les dije, el imperio egipcio, el imperio persa, el imperio. Pero ¿qué pasa actualmente en la modernidad? Con la llegada de la tecnología, la guerra cambió radicalmente. Las dos guerras mundiales del siglo XX mostraron hasta dónde puede llegar la capacidad destructiva del ser humano. ¿Quién no sabe acerca de la bomba atómica o de las bombas atómicas que se dejaron caer en Japón? Hiroshima y Nagasaki, ahí donde millones de personas murieron. La guerra dejó de ser un conflicto entre ejércitos y se convirtió en una tragedia que afectaba a poblaciones enteras. A partir de ese momento el mundo empezó a hablar de diplomacia, la ONU, tratados internacionales, organismos globales para evitar nuevas guerras. Todos sabemos qué es la ONU y también sabemos que ha sido un fracaso en la actualidad. Y así también sabemos que el problema sigue, no ha desaparecido. Ahora, actualmente, lo que estamos viendo en el conflicto del Medio Oriente, podemos decir entonces que en este siglo XXI seguimos escuchando noticias de conflictos, tensiones y rivalidades entre naciones. Guerras regionales, disputas territoriales y conflictos ideológicos continúan apareciendo. Y parece que nunca va a acabar. Y actualmente, como vemos, estamos pensando en la guerra de Ucrania contra Rusia, que terminando el mundo volvería a la paz, y se viene esta guerra en el Medio Oriente que parece que se está creciendo y más países se están uniendo a ese conflicto bélico.
¿Qué podemos decir? Jesús mismo dijo algo que parece describir la historia humana. Oirás de guerras y rumores de guerras. Mateo capítulo 24, versículo 6. Oirás de guerras y rumores de guerras. El problema es que hoy la guerra tiene una dimensión mucho más peligrosa. Las armas nucleares, la guerra cibernética y la tecnología militar pueden poner en riesgo no solamente una nación, sino a todos nosotros, a toda la humanidad. La raíz profunda del conflicto podemos analizarlo de otro ángulo. Muchos pensadores han tratado de explicar por qué los seres humanos entran en guerra. Algunos hablan de economía, otros de política o de geografía. El libro de Proverbios, por ejemplo, dice: la soberbia produce contienda. Proverbios 13, versículo 10. El orgullo, la ambición y la rivalidad han sido motores constantes en los conflictos humanos. A veces las guerras no comienzan solo por recursos territoriales, comienzan por lo que tenemos aquí adentro. El ego, la ambición de poder, la ambición de prestigio, la ambición de dinero. Así pues, el ser humano vive en una paradoja. El mismo ser humano, capaz de crear arte, ciencia y civilización, también ha demostrado una capacidad extraordinaria para destruir. Creamos cosas bellas, pero así como creamos cosas bellas y hermosas, también así somos de volátiles para destruirlas. Filósofos como Hobbes afirmaban que el ser humano vive en una tensión constante entre cooperación y conflicto. La civilización intenta contener esa violencia mediante leyes, instituciones, valores, la misma religión. Esa a veces es un ancla para mantener ese sentido de paz, pero también a veces de ahí surge esa misma violencia. Así pues, ¿qué podemos concluir? ¿Qué podemos concluir? La guerra ha sido una constante a través de la humanidad, desde siempre. Desde aquel primer conflicto entre Caín y Abel, que se refiere en el Génesis de la Biblia. También ha existido siempre el deseo de superarla. Eso también es cierto. El profeta Isaías imaginó un futuro diferente y lo menciona en Isaías capítulo 2, versículo 4. Convertirán sus espadas en rejas de arado. No alzará espada nación contra nación. Tal vez la gran pregunta de nuestra época no es si la guerra existe. La pregunta es si la humanidad será capaz de aprender de su propia historia. Porque entender la guerra no significa justificarla. Significa reconocer las fuerzas que la producen para poder algún día superarlas. Y eso es primero trabajar en nuestros propios deseos, en nuestras propias ambiciones y en nuestros propios prejuicios y egos hacia los demás y hacia con los demás. La envidia quizá es ese elemento sentimental que nos lleva a toda esta problemática bélica, que puede terminar con la humanidad. Ojalá que lo que está pasando en Medio Oriente entre Estados Unidos, Israel e Irán, pues pase pronto, para que consigamos la paz. Soy Julián Albatros, hasta la próxima.